Bien amigos, continuamos con nuestro curso de introducción a los mercados globales y en este séptimo capítulo veremos los principios del análisis técnico parte 2. Nos quedamos en el tercer principio y ahora podemos pasar al cuarto. El volumen de negociación tiene que confirmar la tendencia. ¿Qué quiere decir? Una tendencia alcista saludable en el cual el precio está subiendo. El volumen, en este caso, también debería aumentar. Por otro lado, si el precio baja, el volumen debería disminuir. Además, las fuertes zonas de acumulación se gestan luego de fuertes caídas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos decía Dow ya hace más de 100 años? Nos decía que en una tendencia alcista saludable, lo que normalmente deberíamos ver es que el volumen de negociación debería aumentar. Estas barras que ustedes ven abajo representan el volumen negociado. Cuando la tendencia es saludable, el volumen debe ir aumentando poco a poco, sobre todo cada vez que el precio genera nuevos máximos. Y por otro lado, también es interesante tener en cuenta que luego de fuertes caídas, como aquí por ejemplo, hay un momento en el cual el volumen aumenta fuertemente, porque nuevamente se empieza a gestar una zona de acumulación. Y esto se da porque las manos fuertes, los inversores institucionales, consideran que el precio ahora está barato y empiezan a comprar, empiezan a acumular. Y esto hace que el volumen aumente. Y esto debe ser una señal muy importante para comprar. ¿Por qué? Porque es probable que comience una nueva tendencia alcista. Luego, Richard Wyckoff profundizó mucho más en los conceptos de volumen. Bien, el quinto principio nos dice que siempre debemos confirmar lo que está pasando con el índice Dow Jones Industrial, que en aquella época era el índice bursátil más importante. En la actualidad podríamos usar el índice Dow Jones como referencia, pero también podríamos usar el S&P 500. ¿No? La teoría de Dow nos indica que la tendencia existente debe estar confirmada por los índices más importantes, ¿no? De no ser el caso, podría ser una señal de debilitación o de reversión de la tendencia. Por ejemplo, en este gráfico vemos la curva azul que representa Microsoft y la curva naranja que representa al S&P 500. Fíjense que cuando estalla la pandemia en 2020, ¿sí? La bolsa en general, el índice S&P 500, cae mucho más, tiene una caída mucho más abrupta, ¿no? Mientras que Microsoft también cayó, pero en menor medida. Y luego cuando viene la etapa de la recuperación, ¿no? Microsoft tuvo una recuperación más alta que el índice, es decir, que el promedio de mercado. Por esta razón podríamos decir que Microsoft era una acción mucho más sólida que el mercado en general, que el promedio del mercado, porque cayó menos cuando fue la pandemia y subió más cuando vino la etapa de recuperación. Y el sexto principio nos dice que la tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, lo contrario sería que la tendencia cambie, es decir, un mercado está en tendencia alcista hasta que no cambie a tendencia bajista. Y un mercado está en tendencia bajista hasta que no cambie a tendencia alcista. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, por ejemplo, que una acción puede tener una gran caída, en este caso la acción de Home Depot, inicialmente entrar en lo que es una tendencia secundaria bajista. Recuerden que por definición una tendencia secundaria bajista puede durar entre 3 semanas a 12 meses, pero si pasa más de 12 meses y el precio no se recupera, no vuelve a superar estos máximos, entonces pasa a una tendencia primaria bajista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a pasar que hay personas que ven que el precio cae un 15, un 20, un 25% y compran, pensando de que ya el precio se va a recuperar, porque ya tuvo una caída importante. Pero lo que no están teniendo en cuenta es de que el precio, cuando entra en este tipo de tendencias, puede durar años. De hecho, esta tendencia secundaria se convirtió en tendencia primaria bajista y duró desde el 2000 hasta el 2013. Pasaron 13 años para que el precio termine esta tendencia primaria bajista y vuelva a recuperar la tendencia primaria alcista aquí, cuando superó los máximos anteriores. Son 13 años en los cuales, pues claramente el precio de la acción no siguió desarrollando nuevos máximos.
Entonces, si yo hubiese comprado aquí o hubiese comprado aquí, hubiese tenido que aguantar más caídas y tener estas posiciones mucho más tiempo hasta que el precio se recuperara. Y claramente eso no es productivo. Por esta razón, la tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, ¿cuándo se demuestra lo contrario? Cuando el precio aquí retoma la tendencia primaria alcista. Y existe un principio adicional de bonus que nos dice Dow, y es de que los precios a tener en cuenta son los precios de cierre. Dow restó importancia a los movimientos intradiarios, es decir, todo tienes que analizarlo en gráficos diarios y al cierre del día. Entonces no podemos tratar de utilizar la teoría de Dow mirando gráficos de 15 minutos o de 1 hora. No, todo es en gráficos diarios. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.